En este video vamos a intentar transformar este patio descuidado en uno de los mejores patios del mundo. Este joven aprovechó que su familia no estaba en casa y decidió construir un patio totalmente iluminado, con un sistema natural a prueba de humo. Este video muestra uno de los proyectos más grandes en los que ha trabajado hasta ahora, crear un patio paralelo de una forma única. Hacía más de un año que no hacía ningún proyecto en el jardín de su familia, así que decidió volver a trabajar en él. La familia llevaba años usando esta vieja fogata y él pensó que era el momento perfecto para renovar el lugar, de modo que quedara en armonía con un jacuzzi, sauna y las demás locuras que construyó en la casa. Comenzó con el primer paso, que fue medir la distancia. Usó una tabla de 14 pies de largo con un clavo en el centro y la giró para dibujar un círculo perfecto con un radio de 7 pies. Después trazó un pequeño pasillo que conectaría este nuevo patio con el antiguo, de manera aproximada y sencilla a ojo. Antes quizá habría acabado todo esto con sus propias manos, pero ahora que está cerca de los 30 años y con problemas en el hombro y el cuello durante todo el año, decidió usar maquinaria pesada, algo que le apasiona. Empezaron excavando el patio a una profundidad de 6 o 7 pulgadas. Al principio intentaron mover la tierra con carretillas manuales, pero resultó complicado, así que trajo este remolque del taller de su padre para acelerar el proceso y facilitar el trabajo. Tras una hora de cavar con la retroexcavadora, logró retirar la mayor parte de la tierra. Luego tomó la pala para ajustar los bordes y dejarlos bien nivelados, de manera que no fuera necesario corregir el césped después. Al alcanzar una profundidad uniforme de unas 7 pulgadas, llegó el momento de colocar esta capa de tela geotextil, que evitará que las malas hierbas crezcan bajo el patio en el futuro. Después llegó el primer cargamento de piedras. Este patio utiliza grandes piezas de piedra acompañadas de algunos materiales adicionales para la base. Lo primero que colocó fue grava de media pulgada, muy limpia porque no contiene polvo ni partículas pequeñas, lo que permite un drenaje excelente. La distribuyó por todo el área con un grosor de aproximadamente 3 pulgadas y media. Después llegó el momento de colocar una segunda capa de grava, pero esta vez con un tamaño más pequeño, de aproximadamente un cuarto de pulgada. Puso unos 2 pulgadas de esta grava encima de la primera capa. Finalmente utilizó una tabla de madera y la arrastró para nivelar la superficie, dejando una ligera inclinación de unas 1,5 pulgadas para el drenaje del agua. Por supuesto, este tipo de cimentación varía según el lugar. En zonas donde no hay heladas, se pueden simplificar algunos pasos, pero como en su región los inviernos son duros, una base gruesa y un buen drenaje son absolutamente necesarios. Llegó entonces el momento de preparar el molde en el que se vertería el hormigón para construir la hoguera natural. Tomó un trozo de madera viejo y marcó el punto central sobre él. Después utilizó una pieza de madera delgada, la fijó en el centro y comenzó a medir el radio interior y exterior de la hoguera. A continuación, dibujó el círculo sobre la madera y lo cortó con una sierra eléctrica. Una vez terminados todos los círculos, usó tablones de madera de 2x4, los cortó en varias piezas del mismo largo y con ellos estableció la altura de la hoguera natural de unos 12 a 14 pulgadas aproximadamente. Luego fijó estas piezas a la base de madera recortada, formando así la estructura básica del molde. En ese momento, el molde ya tenía una parte interna y otra externa, pero aún necesitaba un revestimiento para poder contener el hormigón. Para ello utilizó un tablero de 8 pulgadas de grosor con una capa de melamina blanca. Este material era útil porque ofrecía la flexibilidad necesaria para las curvas del diseño y además facilitaba la separación del molde una vez que el hormigón se secara. Cortó varias tiras de melamina y las fijó alrededor de la estructura. Con el molde ya listo para el hormigón, solo quedaba un paso final. Tenía unas tuberías de hierro de 1,5 pulgadas de diámetro, así que cortó 4 piezas iguales. Luego abrió algunos orificios en la pared exterior del molde e introdujo los tubos en ellos. Estas tuberías servirían como ventilación para la hoguera, ayudando a reducir el humo durante la combustión. Finalmente, cortó pequeños trozos de madera y los fijó al marco para mantener los tubos en su sitio mientras vertía el hormigón alrededor. Después comenzó a llenar el molde con el hormigón. Usó un tipo de hormigón resistente a las grietas, que básicamente es hormigón normal, al que se le añaden fibras de fibra de vidrio, lo que lo hace más fuerte y reduce las fisuras provocadas por el calor. En realidad, cualquier tipo de hormigón normal habría servido, pero este tenía un buen precio, así que decidió utilizarlo. Mezcló el hormigón con un poco de agua hasta que alcanzó una consistencia similar a una papilla espesa y luego empezó a llenar el molde. Su hermano le pasaba el hormigón con la pala y lo colocaba dentro del molde mientras él lo golpeaba con un pequeño mazo de madera para que se asentara bien, eliminando así las burbujas de aire en el interior. Usaron aproximadamente 7 sacos de hormigón
y decidieron detener el vertido a unos 5 centímetros del borde, ya que pensaron que de otra forma la hoguera quedaría demasiado alta. Después lo dejaron secar durante varios días. Una vez seco, retiraron el molde y notaron que la idea de las tuberías de ventilación había funcionado muy bien. Sin embargo, él comentó que habría preferido utilizar tuberías un poco más grandes para permitir la entrada de más aire. De todas formas, lo consideró una experiencia de aprendizaje para futuros proyectos. Llegó entonces el momento de la siguiente fase, quizá la más difícil: dar forma a la curvatura para que encajara con el diseño circular del suelo. En el taller tenía unas tablas de cedro de 5 por 20 centímetros. Podría haber usado madera tratada, que es más económica, pero decidió aprovechar el material que ya tenía. Cortó 3 piezas de esta madera y luego utilizó una máquina especial de perforación para hacer orificios de fijación en los laterales de cada pieza. Después unió las maderas, aplicó cola para madera para reforzar la unión y las aseguró con tornillos ocultos, de modo que quedaran firmes y la cola pudiera secar bien. Una vez que el adhesivo se endureció, empezó a trabajar en las curvas. Midió la distancia necesaria para trazar el círculo y, usando la misma pieza de madera como si fuera un compás gigante, dibujó la forma deseada. Luego cortó la madera con una sierra eléctrica, obteniendo la primera pieza curva que utilizó como plantilla para sacar una segunda del mismo tamaño. Más tarde preparó un conjunto de maderas del mismo largo. Para formar las columnas que sostendrían la bancada, hizo el mismo procedimiento que con el molde de la hoguera. Comenzó a unir cada columna con tornillos largos para que quedaran firmes. Después de montar todas las columnas, dio la vuelta al marco de madera y fijó sobre él la superficie superior de la misma manera, obteniendo así una estructura sólida capaz de soportar el peso de la piedra y del hormigón que se añadirían después. Él estaba seguro de que esta base resistiría durante muchos años. Luego repitió los mismos pasos para construir una segunda bancada. El paso siguiente fue preparar la bancada para la colocación de la piedra natural. Era necesario instalar placas de cemento para que la piedra se adhiriera correctamente. Para cortarlas, generando la menor cantidad posible de polvo, utilizó un cuchillo afilado, marcó varias veces la línea de corte y luego colocó un listón de madera debajo, presionando hasta que se partieron con facilidad. También retiró la parte trasera de la placa para obtener una pieza más limpia y precisa. Después empezó a colocar las planchas sobre la bancada y, como tenían algo de flexibilidad, decidió adaptarlas a las curvas del diseño. En ese momento comenzó con la preparación de la piedra. La había comprado en una empresa local por un valor de unas 100,000 libras egipcias, es decir, aproximadamente $2,000. Una locura. Y ahí entendéis por qué no siempre es posible hacer este tipo de retos por cuenta propia. El dinero no alcanza. Esta piedra es lo que daría a las bancadas y a la hoguera el aspecto de estar hechas completamente en piedra maciza. Se trata en realidad de la cara o superficie de grandes piedras reales, cortadas en secciones de unos 2,5 centímetros de grosor, lo que las hace más ligeras y fáciles de usar como material decorativo. Para fijar la piedra sobre el hormigón, empleó un mortero especial diseñado para este tipo de material natural. Finalmente decidió alquilar una mezcladora de cemento, ya que aún le quedaba mucho trabajo por delante, tanto con el mortero como con el hormigón, y el trabajo manual ya lo estaba agotando. El método de instalación era sencillo. Cubría la parte trasera de la piedra con el mortero, en mayor cantidad debido a que trabajaba sobre una superficie curva. Si fuera plana, con menos cantidad bastaría. Luego rociaba un poco de agua sobre la base de hormigón o la plancha donde iba a colocar la piedra y la presionaba firmemente en su lugar, usando incluso los dedos para ajustarla bien. Para retirar el exceso de mortero que salía por los bordes, fue repasando cada unión, y al final del día las piedras quedaban completamente fijas. El proceso era como un rompecabezas. Había que colocar las piezas de manera coherente para que el resultado final se viera natural y elegante. Cuanto más pequeñas eran las juntas entre las piedras, mejor quedaba el aspecto. Para las esquinas o los bordes, utilizó piedras especiales que podían doblarse alrededor de las aristas con facilidad, lo que aportaba un acabado mucho más prolijo. Continuó con este método durante varios días hasta cubrir por completo tanto la hoguera como las bancadas con piedra. En ese punto comenzó a preparar el vertido de la superficie de hormigón para la parte superior de la hoguera. Primero midió el diámetro interior y exterior del fuego,
y trasladó las medidas a una plancha de madera prensada, del mismo modo que lo había hecho anteriormente. Luego tomó algunos restos de madera y los fijó con clavos siguiendo las líneas que había marcado. Tenía además unos moldes especiales con relieves en forma de piedra que utilizó como paredes del encofrado. Las piezas de madera clavadas ayudaban a mantenerlos en su sitio al momento del vertido. Antes de llenar el molde, aplicó un polvo desmoldante para que el hormigón pudiera desprenderse fácilmente al secar y quedara con un tono uniforme, acorde al relieve que se iba a imprimir sobre la superficie. Preparó la mezcla usando varios sacos adicionales del mismo hormigón resistente a las grietas. Cada saco llenaba el molde aproximadamente hasta la mitad. Luego colocó algunas varillas de fibra de vidrio dentro de la mezcla para darle más cohesión a la losa cuando la retiraran y la colocaran encima de la hoguera. Después fue golpeando suavemente los bordes con los dedos para eliminar burbujas o huecos de aire, y usó una llana para nivelar la superficie. Dejó secar la mezcla durante 1 o 2 horas, hasta que alcanzó la firmeza justa. Podía presionarla con la mano sin que se pegara. En ese momento comprobó que estaba lista para el estampado. Contaba con un rodillo de goma con el relieve de piedra que quería imprimir, así que espolvoreó un poco de polvo desmoldante sobre la superficie y fue presionando el sello en orden, transfiriendo el diseño. Era exactamente el mismo método que se utiliza para grabar patrones en los pavimentos de las calles. Solo que aquí lo hizo en un tamaño más pequeño, y en general era su primera experiencia con este tipo de trabajo. Al día siguiente retiró los bordes y desmontó el encofrado lateral. Luego lavó el exceso de polvo desmoldante. El resultado fue una superficie de hormigón con un aspecto muy parecido al de la piedra natural. Repitió los mismos pasos en las superficies de las bancadas y en la mesa pequeña. Lo que más le costó en esta parte fue el polvo desmoldante, el sello y el molde lateral, que por sí solos rondaron los $100, pero después de comprar estas herramientas el coste de cada superficie bajó a unos $20, y además le quedaban polvo suficiente para usar en futuros proyectos. Antes de montar las superficies de hormigón utilizó este anillo metálico especial para hogueras, que tiene una ventaja clave. Cuando se enciende fuego dentro, no produce humo en absoluto. Lo compró por internet y lo instaló en el centro del hueco de hormigón. El anillo estaba formado por 8 piezas que se unían con tornillos para formar el círculo. Usó un adhesivo de construcción para fijarlo sobre el hormigón. El diámetro del anillo era de unas 30 pulgadas, mientras que el diámetro interior del hueco de hormigón era de unas 32 pulgadas, lo que dejaba un espacio de aire de aproximadamente 1 pulgada alrededor del anillo. La idea era que el aire caliente circulara entre el anillo y el hormigón, evitando así la generación de humo. Esa era la clave que hacía que esta hoguera fuera completamente libre de humo. Para fijar la losa de hormigón de la hoguera, aplicó un poco de mortero en los bordes superiores y luego colocó la superficie en su sitio, midiendo cuidadosamente las dimensiones para asegurarse de que todos los lados quedaran nivelados. Después pasó a trabajar en las bancadas. En ese caso, como el mortero no se adhería bien a la madera, utilizó un adhesivo de construcción extremadamente fuerte, aplicándolo en forma de zigzag sobre la superficie de madera antes de colocar encima la losa de hormigón. En este punto las bancadas y la hoguera estaban casi terminadas. Lo siguiente fue preparar una mezcla muy importante, el material con el que rellenaría las juntas. Siguió mezclando hasta obtener una consistencia bastante líquida, similar al agua. Luego llenó un embudo o bolsa de aplicación con varias paladas de la mezcla. Esta textura fluida le permitió apretar la bolsa y rellenar sin dificultad los huecos entre las piedras con el material. The application process was simple. He just placed the material between the stones until the gaps were completely filled. It didn't need to be perfect at first because after a few hours he would smooth and clean it up. Once a few hours had passed and the material had started to set without being too runny, he used a jointing tool to press it firmly into the gaps, then brushed the surface to clean and refine the final look. As for the exterior tiles, before installing the stones, he had already placed plastic edging around the defined area to prevent weeds from growing and to clearly separate the tiles from the grass. Here, he chose stone tiles with a thickness of 2 inches for 2 reasons. First, they allowed enough space to install LED lighting between the joints, a great step that we'll see later. And second, their larger size meant fewer joints overall, which reduced the need for lighting and filling.
Since the stones were large, they had to be cut to fit the desired layout. For this, he used a 9-inch concrete saw that he had purchased in Canada. It was very effective, taking about 30 seconds to a minute to cut through a piece like the one you see here. Once he reached halfway through the thickness, he would remove the excess piece with a hammer or simply press down if it was large. After placing each stone, he had to lift it and check the leveling multiple times to make sure it was even with the surrounding stones. Each stone weighed between 50 and 300 pounds, making the process quite exhausting. After a few days, he also needed to trim the edges to fit the space more precisely, and sometimes he had to cut entire stones, like the one you see here. After 3 or 4 days of very demanding work, he finally finished installing the tiles. Now it was time for the final step, the most exciting one, the step you probably clicked on this video to see, installing the LED lighting to give the yard a bright and attractive look. The spacing between the stones was about 2 to 2.5 inches, so he could have installed the lighting right away. However, there were a few issues that needed to be solved first. The smaller stones were still not firmly fixed, so he decided to add about 1/2 inch of this material to secure them and prevent them from moving if bumped. As for the larger stones, they were already heavy and unlikely to shift. After filling the gaps, he smoothed out any excess, then used an air blower to remove all dust. Next, he sprayed water over them according to the instructions on the bag of the binding material, which helped lock the stones tightly together. When it came to the lighting, he got really excited. He used very powerful LED strips with the advantage of offering multiple colors that could be changed at will. Normally, this type of lighting is installed around houses or balconies, but here he used it in a creative new way. The strips were coated with a layer of silicone, making them waterproof, which was more than enough to protect them under the tiles. He laid the strips out between all the stones, needing about 3 boxes in total, each containing 3 strips of about 33 feet that could be connected together. He chose this type because it could be controlled by smartphone, the same kind used in the previous doghouse project, which was also an impressive build. These strips supported every color imaginable, from regular colors to all shades of white lighting. Simply put, whatever color you wanted was available. Every 30 centimeters, he used a fixing pin to ensure the light stayed firmly in place and wouldn't shift, so he could place objects on top without any issues. For the final touch in this project, he covered the LED strip and decided to use special tempered glass designed for this type of fireplace. He bought about 25 bags of it and chose a variety without sharp edges, making it smooth enough to walk on. This glass filled the gaps above the lighting, and he hoped it would help diffuse the glow into a soft and elegant effect. That was the very last step he carried out, and he knew you'd been waiting for all of this, the final moment. And now, let's see the lighting at night. Honestly, the result turned out far better than expected. The smokeless fireplace operated with a much higher efficiency than any other fireplace, and not a single puff of smoke appeared even after 5 minutes of burning. This, of course, was thanks to the structure and the method used in its construction. You can clearly see the flames stretching toward the ventilation openings where fresh oxygen enters, allowing it to burn with maximum efficiency. The stone chairs also looked fantastic, and with the LED lights, the whole place now had a magical atmosphere you won't find anywhere else. As you can see from the app, he could control all the colors and choose whichever type of lighting he wanted. Now, for the important part. How much did the entire project cost? Well, in total, it came to around $10,000. Thankfully, it was all worth it. If you enjoyed the video, let him know what challenges you'd like to see next. And, of course, don't forget to subscribe to the channel. Thank you.